ou tueurs en série, armes chimiques ou mondialisme, peur des sectes ou du terrorisme, au retour de l'antisémitisme, peur du cancer, peur nucléaire, peur de l'anthrax dans ton thorax, peur du sida, peur du prion. Juanito Guanabacoa en París con Alexis de Lumbria nos va a contar el prefacio del libro que ha hecho. Bien, estábamos platicando del libro. Sí, el libro es de México Profundo de Guillermo Bonfil Batalla, que fue publicado en 87, creo. El escritor, por mala suerte, se murió en un accidente de carro en el DF en 91 y es lástima. Lástima porque él no había visto aparecer la rebelión zapatista en enero de 94, que concretizaba un poco lo que él decía en el libro, es decir que es el México profundo indígena que va a ser la regeneración de México. Sobre ese tema y el prefacio que escribiste, ¿cuál fue el contexto, la invitación a hacerlo o cómo se dio para que fuera ya un libro que ahora se presenta en Francia? Es que este libro fue traducido y publicado en inglés, pero nunca en francés. Y es un editor de Bruselas, en Bélgica, francófono, que me había contactado, me decía que quiero traducir y publicar México Profundo, y chingón, vámonos, y me ha pedido de escribir algo como un prefacio. Lo que hizo. Esta tarde entonces es el debate de ideas, la presentación del libro, o ¿cuál es el espíritu de ese? Vamos a presentar el libro. Y también pienso que van a venir compás del colectivo México por Ayotzinapa. Sí, para los 43 de Ayotzinapa que todavía se quedan desaparecidos. Au niveau français pour République en France, croyez-vous qu'il y a de l'intérêt pour savoir l'histoire du Mexique actuelle maintenant en France? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1994, il y a pas mal, enfin, tous les gens un peu politisés, un peu activistes en France s'intéressent à ce qui se passe au Mexique et c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour beaucoup de gens, quoi. C'est vrai que ça a été une bouffée d'oxygène, non seulement le soulèvement zapatiste, mais d'autres choses comme l'insurrection de Oaxaca en 2006, tout ce qui se passe là au Guerrero, dans le Michoacán, les autodéfenses indigènes, tout ça, toutes ces luttes contre les méga-projets, et tout ça inspire beaucoup de gens. Donc il y a deux sortes de luttes là-bas. Ouais, par exemple. Pour la revendication sociale qui est naturelle, des ressources des champs, mais aussi pour gagner de l'espace, pour protéger les ressources naturelles. Oui, parce que par exemple, moi j'étais le 10 février là, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour fêter la victoire. Tu sais, la lutte contre l'aéroport, là, qui finalement ne se fera pas. Cet aéroport, et donc il y avait une camarade de San Salvador Atenco, Trini, qui est venue et qui a parlé con el machete en mano et qui a parlé qui a parlé de la lutte de San Salvador Atenco contre el proyecto de aeropuerto. Que voilà. Por cierto se presentó aquí en la Feria de México en Francia como una cosa ya realizada. Sí, pero bueno. Y nosotros sabemos que bueno, se vendió la idea. Así fue. Se vendió la idea. Sí, así fue. Y en ese orden de cosas, pienso, y esto es a título personal, que falta mucha información sobre México realmente. La verdad. Sí, la verdad. ¿Esa es tu impresión como francés? Sí. Es claro que lástima, estamos en la época de mundialización y globalización capitalista, pero la información sobre las luchas es muy pobre. Muy pobre, algunos colectivos como el CSPCL en París hacen el trabajo, pero la verdad es que yo he hecho esta película que he presentado en muchos lugares en Francia donde hay luchas en defensa de la tierra y del territorio
Pero La última para pregunta. informar un poco. Sí, La última diga. pregunta. ¿Hay un sitio donde podamos ver tu información, donde podamos ver el filme que has presentado? ¿O dónde podemos obtener mejor información de eso? No, te puedo enviar el lazo Vimeo para que tú puedas ver la película si quieres. Ah, bien. Pero va a salir en septiembre próximo, va a salir el DVD de la película con un libro de 200 páginas que dice lo que no es Lo que no se ha dicho. en la película y lo que ha ocurrido después. Bueno, pues entonces vemos aquí brevemente cómo la información se va dando poco a poco, cómo se van destapando las cosas y que en el mundo hay testimonios de valor sobre la situación en un país como México. Pneumopathie ou tueur en série, armes chimiques ou mondialisme, peur des sectes ou du terrorisme, au retour de l'antisémitisme, peur du cancer, peur nucléaire, peur de l'anthrax dans ton thorax.